Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos los aspirantes a esta nueva promoción de la OPE para la conjunta de la Policía Vasca. Os vamos a explicar cómo vamos a trabajar los test psicotécnicos. Está conmigo María Gutiérrez, que es psicóloga, coach, terapeuta emocional, todo lo que tiene que ver con la psicología, que nos va a ayudar a nosotros para impartir las sesiones y a vosotros para todo lo que necesitéis a lo largo de la preparación y el entrenamiento de esta OPE. Entonces, os vamos a explicar en qué van a consistir los test que se os van a presentar en esta convocatoria, en la convocatoria 30. Entonces, le voy a ceder la palabra a María, que ella os va a explicar las clasificaciones de test que hay y os vamos a dar unos métodos, una técnica para enfrentaros y afrontar los test para hacerlos correctamente. No damos respuestas. Nunca damos respuestas. Quiero decir, ¿que os vamos a decir cuál es la respuesta correcta? Os lo decimos sí en los test que vamos a tener colgados en nuestra aplicación, ya sabéis, academiaope.com. Y ahí podéis entrar, tenemos una aplicación y podéis entrar y podéis ir descargando todas las preguntas de todos los tipos de test que os pueden ser posibles en el examen. Ahora bien, cuando digo que no damos respuestas es cuando, por ejemplo, llegue el test psicotécnico y tengáis que dar un tipo, un eneagrama determinado, que es el que marca Arcaute para el perfil adecuado para policía, para escala básica de la policía. Nosotros ahí nos decimos, la pregunta 1, la 5, la 13, la 15 y la 7 están relacionadas con trabajo en equipo. Entonces tenéis que poner el 5. No lo decimos porque, como os he dicho siempre, los que ya me conocéis, el que es y la que es y el que no es y la que no es. Por lo tanto, nosotros solamente os ayudamos para que entrenéis, pero no damos las respuestas que son correctas, porque antes o después en Arcaute os van a pillar. Ya sabéis, los que habéis entrenado con nosotros el tema de la entrevista, que las entrevistas son interrogatorio de calabozo y que os pillan. Entonces, no merece la pena hacer trampas ahora, porque eso sería hacer trampas, para después llegar a la entrevista y en la entrevista una hora y pico de interrogatorio de calabozo no lo pasa nadie. Entonces, vamos a hacer el entrenamiento bien, el adecuado, el correcto, para que podáis después dar todo lo mejor posible de vosotros en estos tipos de test. Entonces, María os va a decir los dos tipos de test que hay. Los dos tipos no, que hay más, ¿no? Bueno, los vamos a diferenciar en dos grandes grupos, lo que tiene que ver más con las actitudes y lo que tiene que ver con la personalidad, ¿vale? Eso Entonces, es, actitudes y personalidad. Y María os comenta todos los tipos de test que hay y cómo hay que enfrentarse a cada uno de ellos. Os vamos a poner unos ejemplos para que podáis distinguirlos después, pero en nuestra aplicación, en nuestra plataforma, los vais a tener diferenciados, ¿de acuerdo? Para que podáis ir trabajando en ellos. Y yo no sé si me he presentado María Alcoreca, que por fin me veis sin mascarilla. Bueno, sí, porque las dos nos llamamos María, puede notar un poco la confusión. Sí, y además algunos me habéis visto y algunas me habéis visto solo con la mascarilla, y cuando hago los audios pues solamente me conocéis la voz. Pero bueno, yo María Alcoreca y María Gutiérrez, que es la que os va a comentar ahora todo el tema de los test psicotécnicos y la que después estará para atender todas vuestras dudas. Bueno, pues a ver, antes de empezar en la materia de test como tal, sí que me gustaría hacer una breve introducción para situarnos sobre cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Porque a partir de ahí vamos a ver la importancia de entrenar, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos nuestro cerebro dividido en dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, esto ya a muchos os va a sonar. Y cada uno de estos hemisferios, digamos que está especializado en ciertas tareas, ciertas labores. Y casi siempre las personas tenemos predominancia de uno de estos dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que regula nuestra parte derecha del cuerpo, pues bueno, pues está más centrado en todo lo que tiene que ver con la matemática, la lógica, el razonamiento puro y duro, ¿no? El blanco y el negro, las líneas rectas. Y luego, pues a la inversa, el hemisferio derecho, que regula nuestra parte izquierda del cuerpo, pues tiene sobre todo implicación con todo lo que es las bellas artes, el dibujo. Si se os da muy bien dibujar, pues bueno, pues probablemente esta parte artística viene dada por este hemisferio. Hay personas que a partir de entrenamiento, que ahora es lo que os toca, pues consiguen tener
cierto equilibrio entre estos dos hemisferios, de cara a que a la hora de hacer frente a este tipo de pruebas psicotécnicas, pues tiene más herramientas y puede llegar a resolver estos problemas pues, con cierta agilidad. Es algo que se puede practicar y que se mejora muchísimo. Las buenas noticias son que pues entrenando, pues es como todo, ¿no? Y al final esto es, siempre pongo el mismo ejemplo, como si fuéramos al gimnasio y siempre estuviéramos haciendo ejercicio con el mismo brazo. Tendríamos este brazo súper desarrollado y el otro ahí hecho muy, muy pequeñito. Pues a nuestro cerebro le pasa lo mismo. Es plástico y eso significa que se puede entrenar y desarrollar. Decir que en los test, si veis en la convocatoria de la OPE, os piden la misma puntuación en todos los tipos de test. Por lo tanto, quieren, como os he dicho siempre, personas equilibradas emocionalmente, porque lo veremos después en los test psicotécnicos, pero también equilibradas en habilidades y en capacidades. Entonces, por eso viene el entrenamiento y por eso viene que tengáis distintos tipos de test para poder hacer y que en todos tenéis que dar aprobado. Entonces es por eso lo mismo que vais a practicar en un entrenamiento físico, pues para mí esto, que lo llamamos así, es gimnasia mental, ¿bien? Y incluso hay algunos psicólogos que tienen como su gimnasio mental montado. Y bueno, a la hora de... ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Claro, un gimnasio. pues ya está. Lo que pasa que, bueno, pues la práctica es un poco diferente, pero es lo mismo. Cuanto más practiquéis, más fácilmente vais a poder resolver todos estos ejercicios. Vale, lo vamos a diferenciar en dos grandes bloques, que van a ser aptitudes y personalidad. Eso es. Bien. En la parte de aptitudes, en esta convocatoria hemos visto que han hecho 4 grupos principalmente, que es la aptitud espacial, todo lo que tiene que ver con esta parte del espacio. Si yo veo, pues no sé, esta esquina de esta sala, de este aula, pues como hay una viga, tal, normalmente es gente que se le da muy bien el tema del dibujo. Si erais buenos en dibujo técnico cuando estudiabais en pequeños, si recordáis aquellos años, bueno, habrá un poco de todo, hablo de los de nuestras quintas, sí, de otra quinta, sí, pero entonces, bueno, pues había gente que se le daba muy bien, enseguida veía una esquina, oye, sabía dibujarla y tal, otros igual eran más del dibujo artístico, ¿no? Sí, y ahora si por ejemplo estáis buscando una vivienda para comprar o alquilar, que sabéis calcular los espacios que haya, pues aquí me cabe, entonces puedo poner, si quitamos esta pared, entonces podríamos poner la puerta, ¿vale? Tenéis esa visión que sois capaces de construir en vuestra cabeza figuras de tres dimensiones. Sí, que saben incluso calcular espacios. Pues más o menos mide no sé qué. Eso es. Yo, por ejemplo, en eso reconozco que no soy especialmente buena. No es algo, vamos, que luego con entrenamiento todo mejora, ¿no? Pero yo no era de esas que se diferenciaba en su clase igual por estas cosas. Luego estaría la aptitud de atención y percepción. Bueno, pues todas tienen cierta relación entre ellos, ¿no? Pero es percepción visual. Lo vamos a ver ahora con algunos ejercicios. Tiene que ver con pues ejercicios tipo sopas de letras, donde tienes un montón de letras y enseguida ubicas dónde están las que buscas, o series, cuál es el número o la letra que va a continuación, o la figura siguiente. Todo esto con atención y percepción. La siguiente aptitud es la de la inteligencia verbal. Hay muchos tipos de inteligencia. Esto que nos contaban de pequeños, que la inteligencia era pues sobre todo matemática, pues no, hay muchas inteligencias, la verbal, la kinestésica, el que se le dé bien el deporte, o el baile, la música. Entonces esa habla de la inteligencia verbal. Hombre, pues las personas que se os dé bien pues la oratoria, que incluso tenéis facilidad para los idiomas, suelen ser personas que enseguida, oye, pues van a un sitio y aprenden 4 o 5 las personas que leen mucho. Sí, ayuda muchísimo leer para tener vocabulario. Cualquier tipo de lectura. Cualquier tipo. Sí, si os encanta la prensa, o yo qué sé, la prensa deportiva, pero estás leyendo y estás teniendo vocabulario, no tiene por qué ser libros así muy sesudos y cosas así, muy profundas. Leer, cualquier cosa, leer. Entonces, aquí vamos a ver algunos, por ejemplo, de sinónimos y demás. Y la cuarta aptitud es la de razonamiento, que es la que históricamente muchas personas denominaban como inteligencia, bueno,
Ya os digo que para mí, desde la psicología, bueno, para nosotros no es muy correcto porque la inteligencia es algo mucho más completo y tiene más que ver, pues eso, ¿no? Con lo que llamamos razonamiento puro y duro, ¿no? De encontrar la lógica, aunque todas tienen su lógica, las anteriores, pues eso puede ser un poco confuso. Entonces vamos a ver un poquito cada una de estas 4 aptitudes y voy a hablaros de algunos ejemplos. Luego yo creo que a la hora de editar el vídeo los vais a poder ver, ¿vale? Porque ahora sería muy complicado que pudieseis ver la pantalla. Entonces ahora os decimos, os indicamos en qué consiste la prueba, lo vais a ver escrito y os explicamos el porqué del razonamiento del resultado de esa prueba, para que vosotros veáis la lógica o que podéis entender cómo se ha llegado a que esa es la solución adecuada, ¿vale? Entonces, la verdad es que hay muchos tipos y claro, este vídeo podría ser eterno, entonces nada, unos ejercicios por encima para que vayáis haciéndoos una idea. Bueno, pues en la primera aptitud que hemos dicho que es la de espacial, pues uno muy frecuente es el de cubos y normalmente lo que os encontráis es la figura desmontada, plana, en 2D y tenéis que tener esa capacidad que decía María visual, de montar un 3D con todo eso, ¿no? El cubo. Entonces, bueno, pues situarnos por ahí. Y os vamos a presentar un ejercicio de cubos donde tenéis ya la figura montada, luego lo tenéis desplegado y tenéis que encontrar cuál de esas 4 opciones que os presentan corresponde a esa figura tridimensional. Bien, esto en el cole sí que habréis hecho, montar un cubo, que habéis tenido que hacer un montón de dobleces con los cubos para montarlo, ¿vale? Entonces os tenéis que imaginar en vuestra cabeza cómo quedaría el desmontable que hay ahí, y ellos ponen una solución y os dan, en este caso por ejemplo, 2 cuadraditos grises y un frontal blanco, y luego os dan 4 opciones. No hay que volverse loco. Si no lo veis a la primera, nuestro consejo es que paséis. Sí, esto es muy importante en los test, en todos en general, no los conozco todos, pero bueno, casi siempre va a penalizar de alguna manera en las que no están respondidas. Aquí penalizan con un tanto por ciento. Entonces, si ves que con alguna te atascas, pasamos a siguiente. Si me sobra tiempo ya retomaré, pero es muy importante responder el mayor número posible de ítems. Y de las que estéis seguros y de las que estéis seguras. Sí. De los que tengáis dudas, no os entretengáis porque entráis en bucle. Sí. Lo normal es que se entre en bucle y os ponéis nerviosos, os ponéis nerviosas y no sale y para cuando os dais cuenta se ha acabado el tiempo, porque aquí también está como que esté cronometrado es la agilidad mental, ¿vale? Es que seáis rápidos, quiero decir, puestos en situación de policía, lo que no puedes estar pensando, corro detrás del caco o no corro detrás del caco, me lo voy a pensar, no. Corres sí o sí, que después os sale de una forma muy instintiva, ¿vale? Entonces, de forma muy instintiva quieren que os salga esto también. Nuestro consejo, no os enroquéis con una que no salga. A veces por lo que sea, oye, que te bloqueas y el cerebro en ese momento funciona que no ve nada más. Es como que entra ahí un agujero negro y es incapaz de ver incluso las siguientes. Es como que se entra en un pozo. Así que con agilidad vamos respondiendo y oye, mira, me han sobrado 5 o 10 minutos, pues voy a retomar alguna, a ver si en la repesca famosa pues lo conseguimos. Mira, personas que se le dé muy bien hacer maquetas, si os han gustado siempre ese tipo de construcciones y demás, probablemente trabajar manualidades y estas cosas, pues el cubo de Rubik, si es de los que habéis conseguido alguna vez hacerlo. No es nuestro caso, pero sí. Pues pero por ejemplo, yo los planos de viviendas, eso se me da bien, eso tengo visión. Sí. Pero puedo ver, este ejemplo sí que lo he visto, pero puede haber otros que miden exactamente lo mismo y que no los vea. Entonces, paso a la siguiente. Esto es como el paso palabra, que pasa el tiempo. Es exactamente igual, la dinámica es la misma, ¿vale? Así que esto, bueno, pues es imaginarse cuál de estas 4 opciones tiene esta posibilidad de quedar montada como el cubo que os enseña, que en este caso, pues la solución que tenéis es la tercera, la solución C, donde podéis ver que cuando se pliegan, las caras grises sí que se tocan. Son las que quedan juntas y los blancos son los que están en un lateral. Que luego hay otro que también tienen los blancos en un lateral, pero el negro y el gris se juntarían, entonces no quedarían 2 grises juntos. ¿Vale? Es una cuestión
tenéis que verlo en la cabeza. Casi a veces lo mejor que hay que hacer es el descarte. Normalmente hay dos, Sí. de 4 opciones suele haber 2 que se descartan fácil y la duda suele ser entre 2. Exacto. ¿No? Ahí hay ya que hilar más fino. Pero Eso bueno, es. normalmente es esta la descarto por esto, esta la descarto por tal, y luego entre estas dos, pues Sí, hay las que no pueden ser las primeras, y luego os centráis y luego ya es buscar la lógica unido a vuestra visión espacial en este caso, ¿vale? Ya os estamos diciendo las técnicas. Pasar, si os bloqueáis, pasar. Y para poder elegir, eliminar las que no son, ¿vale? Las que esta seguro que no es, esta seguro que no es, ¿vale? Muchas veces la primera impresión es la que vale. También. ¿Vale? La primera impresión vale, aunque después no te os decidáis completamente por una opción. Si habéis decidido esta no vale, tenedlo en cuenta, porque os valdrá después para volver a repensar, ¿vale? Yo cosas que no sé, que esto, a veces hay personas que me han dicho, no, yo he utilizado la lógica de que si he contestado de 100, ¿no? No sé cuántas de la A, no sé cuántas de la B, tiene que ser la C. Al contrario, estadísticamente, tiene más posibilidades de ser de la que hayas puntuado muchas veces. Sí. Si repartes mucho las puntuaciones, igual no aciertas ninguna. En No, cambio, no. si a todas contestaras la A, ahí sí que tienes alguna opción Sí. de acertar. Así que no utilicéis esa lógica que utiliza a veces la gente de esto estará repartido y No. si he contestado muchas A's y muchas B's, pues esta será C. Pues no. no. Funciona así, y es más, utilizando ese criterio puede que no aciertes Más ni errores. una. Sí. Estadísticamente hay más posibilidades si todas las contestáramos a la A, porque seguro que alguna A hay, pero si Sí. voy alternando, Pero igual no acierto. no, aquí no hay trucos. Esa no hay cosa trucos, ni no. hay trampas, ni hay nada. Simplemente es verlo o no verlo. Claro, puede haber de Pasa. repente 10 seguidas que las 10 sean la opción D. Sí. No penséis que como llevo muchas de la opción D, pues están ya eso son no vale. demasiadas. No Eso vale, no vale. Siguiente, en la aptitud de atención y percepción, bueno, pues por ejemplo, lo que es una serie de letras. Aquí tenéis una bastante sencillita, Sí. que tenéis 3 letras que van correlativas, A, B y C. Ahí pega un salto a las letras O, P, Q. Entonces nos volvemos a encontrar con otra criada que sigue a la primera, D, E, F. Bueno, pues obviamente sería la que siga a la Q, y en este caso pues sería la letra R. No Exacto. tiene mucha dificultad. Normalmente, bueno, pues podemos ver incluso que no solo van hacia adelante, sino que van hacia adelante y hacia atrás. Eso es, puede ir una A y luego puede ser CB, y luego luego puede ser tirar para O, atrás. QP, ¿vale? Es cuestión de ver cuál es la lógica que han seguido, ¿vale? Es que no sé Aquí, qué aunque es veáis una sucesión, letras, la lógica de sucesión. aunque veáis letras, pues aquí estamos utilizando un razonamiento casi matemático, ¿no? Matemático. De 3 adelante y de atrás. Eso es. Bien, y luego también dentro de la aptitud de atención y percepción, bueno, pues algo que quien más y quien menos ha hecho alguna vez, todo lo que son las sopas de letras. Y si no, ya estáis haciendo. Ya Bueno. estáis comprando. Además, ahora estas. en el móvil tenéis un montón de aplicaciones donde os podéis, en cualquier ratito, que estoy esperando el metro, que no sé qué, hay muchísimas aplicaciones con este tipo de ejercicios o de puzzles. Así que son aplicaciones gratuitas. Oye, Más la nuestra, que podéis descargaros cuando queráis, lo que queráis. lo podéis ir haciendo, Tenéis claro. todo. Habéis, Eso es. hoy más o menos todos tenéis, bueno, pues una tarifa plana, y en un ratito, venga, voy a hacer alguno. Y así continuamente estamos, ya os digo, haciendo esa gimnasia mental y fortaleciendo nuestros 2 hemisferios cerebrales, que luego sirve para muchísimas cosas. Vale, aquí tenéis un ejemplo donde tenéis bueno, pues que encontrar una palabra y bueno, pues la tenéis ahí de izquierda a derecha, han elegido la palabra peyote. Tenéis muchas más por ahí, ¿no? Entonces, normalmente pues buscas una letra de referencia, ¿por qué Eso letra es. empieza? Y a partir de ahí utilizas Eso la es. técnica del círculo para ir viendo Las que encuadran. si va para hacia arriba, hacia abajo, Eso o qué es. cuenta. Y bueno, Aquí o podéis buscar la letra, la primera, o por ejemplo, peyote, yo buscaría por la Y, porque igual pues es más más- visual para ti, sí, porque no hay tantas eso es, o lo que sea. eso Lo que suele haber más son las vocales. Eso es. Entonces, si es una palabra que tiene vocales, pues hombre, buscar una vocal no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero como Entonces, veis, siempre es aplicar la lógica, o sea, ser razonable en qué es lo que te resulta más cómodo y lo que es más práctico y por lo tanto más eficaz
para resolver el problema. Entonces, o bien buscas la P y que alrededor haya una E y sigues con la palabra, o buscas una Y y que alrededor haya una O, una E y vas buscando las Y. Normalmente Y es esto, si hay una palabra que os dan y que tiene una X en medio, pues evidentemente yo me iría como loca a buscar las X y que alrededor me cuadre con el resto de las letras que tenemos, ¿vale? Pero bueno, esto es hacer y hacer y hacer. Estaba pensando que a veces os puede pasar incluso que, no sé, que igual no está solo una vez, que está varias. Ojo con el enunciado. Eso también. es, hay que leer muy bien los enunciados. Sí, no lo hemos dicho, pero sí, la lectura del enunciado casi esa sí que hay que hacerla un poco despacio. Pero que esto nos pasa con estos ejercicios y en la vida en general, que no te das cuenta, has puesto mentalmente una coma aquí o aquí y cambia totalmente el sentido de la pregunta. Exacto, entonces, asegurarnos muy bien de qué nos está preguntando. Nos ha pasado en alguna ocasión que la persona no ha visto que le pone encuentra la o las posibles soluciones. En cuanto ha visto una, ha pensado que ya el ejercicio estaba resuelto y igual había alguna opción más que también estaba por ahí. Bien, y entonces no puntuaría o no puntuaría tanto como corresponde. Vale, y dentro de la aptitud también de atención y percepción, por ejemplo, en percepción visual, pues esta que es muy frecuente también, de una figura que tiene una dirección, ¿no? Y nos dan también varias opciones. Aquí tenemos un ejemplo que es un vehículo con 4 posibles opciones. El primer descarte pues suele ser por dirección, con los que miran hacia derecha, arriba, hacia lo que sea. Pues evidentemente este vehículo está mirando hacia nuestra izquierda, no sé cómo lo veréis vosotros en la grabación. Entonces eliminamos la opción B porque mira a la contra, a la derecha, también la opción D y nos quedamos entre la A y la C. A veces las diferencias son muy sutiles. En la opción C vemos que la barrita de la puerta es un negro como más intenso, es como una raya más remarcada. El perfil de arriba también es todo como más negro. Al que le guste históricamente las 7 diferencias, todas estas cosas, y tengáis el ojo entrenado a buscar a veces diferencias muy pequeñitas, pues os va a resultar un poco más sencillo. Bien, eso es. Y si no, descartáis, pero aplicando la lógica. Y muchas veces lo más fácil es lo que es. Entonces, ¿qué miro en el coche? Que estén mirando, que el coche se arranca, va hacia un lado. Bueno, pues entonces todos los que arranquen puestos en la misma posición tienen que ir hacia ese lado, que es lo más lógico, lo más sencillo y lo primero que se te ocurre, hacia dónde va, ¿vale? Si no lo veis, a la siguiente. Bueno, seguimos. Pues vamos a pasar a una aptitud diferente y vamos a ir a la aptitud verbal. Así que, bueno, por ejemplo, en la categoría de sinónimos o antónimos que también pueden aparecer. Pues aquí no hay ya mucho truco como tal, más que como os comentábamos, tener mucho vocabulario. Mucho. Y si no lo tenéis claro, pues bueno, pues leer. Y luego encontrar eso, literatura que te guste. Seguro que hay algo sobre lo que te gusta, ¿no? Que te entretiene y que dices, mira, pues cojo sobre este tema y ahí. Sí. Luego vamos a cambiar el ejemplo porque yo creo que esto está pensado. El test ese que hemos cogido igual es más castellano y puede ser que esta palabra, el ejemplo que aparece, bueno, igual lo mantenemos porque ya lo tenemos grabado, es chasco, pero probablemente chasco sea una palabra muy castellana y es el sinónimo de frasco. Aquí sería, pues no sé, pues un chiquito o zurito, no sé cómo decirte, vamos, que es algo muy, muy nuestro y que puedan ponerlo, ¿vale? Pero bueno, y sinónimos es que puede ser, no sé, 2 sinónimos, bello y bonito, por ejemplo, que pueda ser algo así, ¿vale? Y también puede ser de antónimos, blanco, oscuro, claro. Habitualmente les van a dar las opciones para elegir, eso siempre te facilita un poco, porque si se le tiene que ocurrir a la persona un sinónimo, pues ahí es más fácil que te bloquees, pero cuando ya tienes varias opciones, bueno, pues si sabes elegir... Otro tipo de preguntas también en este entorno de razonamiento suelen ser di cuál no corresponde y te ponen tomate, vaina, lechuga, plátano. Bueno, aquí con el tomate igual consideramos una fruta, ¿no? Pero vamos,
Es fruto. No es fruta, es fruto. Es fruto, eso es. Pueden ir a pillar, ¿no? Sí, pero vamos, que no es. Entonces, ¿cuál es el que no correspondería estar en la lista? Entonces, María, hay que tener cuidado con aquellas preguntas negativas. que son dobles negativas. Esas, pues bueno, tienen también su dificultad. Entonces, ¿cuál es? Indica la negativa, la que tal. Por eso insistimos en la lectura. En la Las lectura, dobles sí. negativas. Eso es. O puede haber de esas de vale, la A y la B son correctas, o ninguna es correcta, o todas son correctas, correctas. menos esta. O sea, Sí. leed muy bien, muy bien, muy bien, y cuidado con las dobles negaciones. Las dobles negaciones negaciones son importantes porque cuál no corresponde con o cuál... Con el antónimo de no sé qué. Eso es, ¿vale? Entonces hay que leerlo muy bien, muy bien. Y esta es un discurso que nos vais a oír a lo largo de toda la OPE, porque puede sucederos también en el teórico, os va a pasar en cualquiera de los psicotécnicos, y después cuando lleguemos a las entrevistas también nos pueden hacer preguntas negativas. ¿Con qué no te sientes identificado? Y ahí vosotros, como vamos siempre con el perfil de la policía es este, entonces podemos dar una respuesta la contraria. Entonces es algo que vamos a repetir a lo largo de toda la preparación. Cuidado con las preguntas, es simplemente hay que leerlas muy bien y escucharlas muy bien. Y si no se entienden, en la entrevista ya le diremos cómo hay que preguntar, y aquí es volver a leer, pero después de haber pasado. No os enroquéis con ninguna pregunta. Vale, continuamos. Bueno, pues la siguiente puede ser dentro de la aptitud verbal, pues aquí tenemos un ejemplo de cena, esa cena como mañana, esa, y nos van a dar varias opciones. Bueno, pues ahí tenéis una primera opción que es desayuno, cena, que obviamente no pueden ser porque las dos son de comida, y el ejemplo es una comida y un momento del día. La segunda es noche y desayuno. La tercera es cenar y desayunar, la eliminamos porque las dos son de comida. Y la tercera es madrugar y anochecer, dos verbos que son con el tiempo. Así que obviamente pues es la de noche y desayuno. Cena es por la noche y a la mañana es el desayuno. Así que a veces no serán de encontrar dos, en este caso hemos elegido dos, sino de encontrar simplemente uno. Pero bueno, hay que ver qué relación tiene cada una de las palabras del enunciado con las opciones que nos dan. Pueden ser relaciones temporales, pueden ser relaciones matemáticas, pueden ser que unos son verbos y otros son sustantivos o adjetivos. Es importante ver el tipo, ¿no?, de palabra que se utiliza. Pues si es un verbo, normalmente el complementario será un verbo. Sí. Si es un adjetivo, el complementario será otro adjetivo. Eso sí que, bueno, pues os va a ayudar también a poder solucionar. Habrá muy sencillas como noche es a día, como negro es a blanco, ¿vale? Esas son muy sencillas. Y luego habrá otras en las que tengáis que pensar un poco más, porque la correlación no sea, como en este caso que no es igual, porque si hubiesen puesto noche es a cena como mañana es a desayuno, me hubiese sido muy fácil, pero lo han puesto justo, o sea, cruzada. Es una relación cruzada, ¿vale? Entonces, tened también la cabeza, el cerebro preparado para relaciones cruzadas, ¿vale? Vale, pues pasaríamos a la siguiente, y entonces estamos hablando de pensamiento crítico, también dentro de las de aptitudes verbales. Bueno, pues aquí tenéis una frase que dice: obra empezada, medio acabada. Bueno, a ver, que sea más refranero, pues igual esto le ayuda. Y tenemos también varias opciones, y la mayor dificultad de las cosas consiste en empezar, ¿no?, en arrancar, ¿no? Si a nada conduce prolongar un asunto, por mucho que lo alargues, ¿no?, lo de procrastinar, pues no te lleva a nada bueno. Si generalmente se tiende a dejar las cosas a medias, sin acabar. Y si cuando se deja un trabajo a medias es porque ni siquiera se debería haber empezado ese trabajo. Bueno, pues en este caso, la frase de obra empezada, medio acabada, hace referencia a la primera opción. Es decir, que la mayor dificultad muchas veces es salir de donde estamos, y ya el primer paso es casi el paso más importante. Luego las demás van a ir a continuación, ¿no?, el resto de las tareas. Así que leer muy bien las opciones y encontrar el razonamiento verbal. Y si no lo encontráis, eliminad las que no son.
Esas también es lo que habíamos dicho antes, eliminamos las que no son. Bueno, la última aptitud es la de razonamiento puro y duro, y aquí tenemos una serie de figuras. Veis unas fichas que pues tienen colores blancos y negros. Las dos superiores hacen el espejo, ¿no? Sería pues esa figura y su contraria. Entonces la de abajo también busca su espejo, que en este caso pues es la figura D. Por eso os decíamos que todas tienen cierta relación con todas. Pues esta también tendría que ver igual con el coche, que hemos hablado del movimiento, cómo está girado. Aquí sí que es una figura en 2 dimensiones. No tiene igual tanta relación con el del cubo, que ahí pasamos de 2 dimensiones a 3, y ya os digo, hacer, para que le vayáis, suena un poco así de andar por casa, pero pillando el truco. No es que tenga un truco como tal, porque no, pero nuestro cerebro sí, vuestro cerebro va aprendiendo lo que, según vais haciendo, va aprendiendo las técnicas para encontrar la que sí es y para descartar las que no son. Por ejemplo, en este de los triángulos es como el de las diferencias. Bueno, pues hay 5 puntitos abajo, tendrán que ser de 5 puntitos. Y si está en la esquinita, pues tendrá que estar en la esquinita. ¿Vale? No son trucos, pero sí que vuestro cerebro lo va a pillar antes, porque ya lo ha visto. Si lo ha visto muchas veces, el cerebro tiene memoria y entonces, ya, aunque vosotros no creáis que lo recordáis, ya lo habéis visto y aparece. Mira, pues digamos que lo que estáis entrenando es una serie de conexiones neuronales que hacen que esas conexiones cada vez estén más fortalecidas, y a la hora de tener que enfrentarte a una situación similar, el cerebro recuerda y le resulta más fácil volver a hacer esa conexión. Nuestro cerebro funciona por asociación, por una manera de explicarme. Entonces, para recordar las cosas, lo asocia a algo que ya ha visto anteriormente, ¿no? Eso es más fácil, ¿no? Así que si hacemos un montón de ejercicios de estos, cuando volvemos a tener algo similar, nuestro cerebro lo asocia y tiene más agilidad. Luego todo esto tiene un montón de aplicaciones en el día a día, en el trabajo, a la hora de resolver un conflicto, de llegar a cabo un acuerdo, una negociación, etcétera, etcétera. Porque estamos haciendo, bueno, siempre hago este gesto, ¿no? Porque es como hacer la gimnasia. Bien, esa gimnasia mental. Bueno, vamos por otra más de razonamiento, la última, que sería asociación de letras. Y esta la hemos puesto como botón de la que puede ser un poquito más complicada. Sí, porque esta sí es más que complicada, sí. algunas de las que hemos pasado, pues bueno, son bastante sencillas, podríamos decir. Entonces, pone qué símbolo corresponde a la letra R, y os encontráis con unos casilleros que tienen unas palabras, bueno, unas letras, y tienen unas figuras, como si fuera un jeroglífico de estos egipcios. ¿Bien? Y claro, ¿qué puede pasar? Que nuestra cabeza instintivamente piense lo que está en un casillero corresponde con la casilla que está debajo. Pues no es así. Sí, y esto aquí sí que tenéis que aplicar también la lógica de buscar, pues lo que decíamos antes de Peyote, buscaríamos la Y, que es la palabra más así. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, buscamos, por ejemplo, la primera letra, la primera palabra que aparece atrás. Vemos que tiene 2 AEs. Entonces tenemos que encontrar la lógica debajo, en el jeroglífico, donde hay 2 signos iguales situados donde están situadas las AEs. Entonces lo buscamos y vemos que está en la casilla... O que tenga 2 AEs, porque igual no siempre están en el mismo posición. Sí, pero ya sería súper rebuscado, pero yo vale. suelo empezar por eliminar. Por ejemplo, si me están pidiendo una R en este caso, ¿qué palabra no tiene ninguna R? La palabra fagot, ¿no? Entonces tiene que haber por ahí una que ya me va a eliminar 5 figuras. Exacto. Porque ninguna de ellas es la R. Entonces, cuando ya consigo saber dónde está la palabra fagot de las 5 que tengo abajo, digo, vale, pues fagot es esta, con lo que elimino todo esto de golpe. Pero ya veis que puede haber 2 vías para llegar al mismo camino. María cogería el jeroglífico de fagot y eliminaría. Yo cogería las 2 AEs y buscaría una casilla donde dos símbolos iguales estén en la misma posición en la que están en la palabra atrás. Y fijaros. Y llegaríamos al mismo sitio. Sí. En la segunda, la que está debajo de fagot, ahí tenéis la que hace referencia a María.
porque tiene un reloj, ¿no? Sí, un reloj de arena en la primera y en la cuarta. Entonces, ojo, porque parecería que atrás corresponde con lo que está abajo, que hay dos símbolos iguales ya, pero no están en la posición que le corresponde. Entonces, lo que corresponde con atrás es lo que está debajo del fagot. Exacto. Ya os decimos que está... Pero una vez que encontráis una, claro, no es que tengáis que mirar todas, es que una vez que encuentras una, atrás tiene una R. Entonces, no tenéis más que mirar, bueno, la delante de la A, que es el cuadradito con el simbolito dentro. ¿Vale? Claro, pues ahí ya tenéis la R ubicada. Ya está, la B, que es la de cuadradito. Pero ya veis que hay muchas lógicas diferentes para llegar a un resultado correcto y adecuado. Sí, yo creo que la dificultad de es que las personas pueden pensar que va como por columnas, ¿no? Y que lo de arriba corresponde con lo de abajo. Bueno, no hay que suponer nada. Probablemente aquí solamente tenemos la pregunta a qué símbolo corresponde la letra R, pero probablemente previo a esto ha habido una explicación. Un enunciado. Un enunciado, ¿vale? Que en el caso nuestro no lo hemos puesto, entonces probablemente cuando surja esto nos haréis muchas preguntas, ¿esto por qué? Y bueno, pues hay un enunciado. Vamos a suponer, si no os lo explicamos, no están en orden, no corresponden, la de arriba con la de abajo, entonces búscate la vida, que en realidad es mucho de lo que tiene que hacer la policía vasca después cuando está en la calle y bueno, tenéis que buscar recursos tanto humanos como técnicos para resolver cuestiones que se os plantean día a día y cada minuto probablemente. Entonces, bueno, estas son muy de ver si tenéis recursos para llegar a una solución. A ellos les da igual el camino que hayáis seguido. Después, ya eso ya os lo preguntarán en la entrevista. Y se verán en psicoterapia. Bueno, esto sería todo lo que tiene que ver con aptitudes, ¿no? Y luego estaría personalidad. Eso es. Bueno, hablamos ya de otro tipo de test, donde son preguntas con las que os vais a encontrar con varias opciones, que muchas veces decís, pues depende de la situación, depende del momento, y tenéis que elegir aquella opción que corresponda con lo que vosotros haríais habitualmente. Bien, eso es. En este tipo de test de personalidad, pues algunos consejos generales. Bueno, el primero que os puedo decir es que seáis muy sinceros, muy sinceras. Casi todos estos test van a tener una serie de preguntas para ver si hay lo que llamamos en psicología, una manipulación de la imagen. Como que quieres dar una imagen de ti que realmente no corresponde, mentir o como lo queráis llamar, ¿vale? Nosotros lo llamamos por eso así. Nosotros no damos las respuestas. Es que al final... Porque da error. Consiste básicamente, simplificando mucho, en hacer preguntas similares en el mismo contexto para ver si la persona tiene una misma línea argumental, porque si vemos dispersión, pues por ahí podemos ver que no hay una continuidad en lo que comenta de sí misma y que igual está dando una imagen que no corresponde 100% con lo que es de verdad, ¿no? Así que el primer consejo es ser muy sinceros. Otro consejo que podría daros es que evitéis aquellas opciones intermedias. Aunque creáis que el intermedio va a dar una personalidad intermedia y que puede ser lo deseable, primero, no es así. Cuando diseñamos el profesiograma de un puesto, etcétera, etcétera, pues dependiendo de las características del puesto, pues a veces necesitamos que dé un poquito más elevado o más bajito en ciertas características. Así que la opción intermedia no siempre es lo deseable. Y por otro lado, una puntuación muy, muy intermedia siempre no nos da un resultado muy positivo que digamos de la persona. Parece como que no tiene claro o no tiene muy decidido lo que haría o dejaría de hacer. Muy tibio. Muy tibio, y además los reclutadores después, cuando analicen eso, vemos clarísimamente que no se ha querido decantar por nada. Entonces, eso traducido a la actuación policial está cometiendo un delito, pero casi que ahora que no me viene bien, ¿vale? Porque va a haber cambio de turno y casi que no me viene bien. Es un ejemplo, he pasado a esto. En cualquier caso, cuando estéis respondiendo, vestiros ya sabéis qué es lo que se pide en la policía, y vestiros de polis, porque sois polis, o vais a ser o pretendéis serlo. Entonces, pero siempre desde la sinceridad. Si tú eres, porque no hay un patrón
psicológico estándar, No. porque la policía tiene que ser diversa. No tanto en las competencias profesionales, no, que son unas, pero sí en cuanto a tipos de personas. El equipo que mejor funciona es el que es más diverso. Entonces, encaja muy bien una persona muy introvertida con una persona más extrovertida, con una persona que se le dé muy bien la persuasión, con una persona que se le dé muy bien la técnica o la mecánica para el manejo de armas, por ejemplo. Porque entre todos hacen un equipo fuera de serie. Si todos fuesen muy buenos en comunicación, no habría ninguno que cogiese el arma. Y si todos fuesen muy buenos en coger el arma, no habría ninguno en que fuese capaz de persuadir. Entonces, no penséis que hay un solo tipo de persona el que es interesante para pertenecer al Cuerpo de Policía Vasca. Son distintos tipos, todos dentro de la normalidad. Lo que os decimos siempre, quieren gente normal. Normal, sí, pero siempre con un poquito más en todas estas, en respeto, en educación, en profesionalidad. Ahí sí que tenéis que estar por encima de la media. De la media, pues porque vais a ser la ley y el orden. A mí me pasa además que, bueno, evidentemente, pues cuando yo estudié, ¿no? Pues no había la tecnología que hay hoy en día, hacíamos todo a mano, con plantillas, corrigiendo, que era, bueno, pues muy latoso. Ahora todo está digitalizado, todo vamos vendiendo pim pam, sí, que a nosotros evidentemente nos ha quitado muchísima carga de trabajo. Sale directamente el diagrama con el perfil de esa persona, habitualmente es un diagrama de barras, etcétera, etcétera, y ahí ya nos va dando los resultados, con lo que no nos hace falta a las personas que aplicamos este tipo de test, pues el saber exactamente cada pregunta a qué hace referencia de rasgos de personalidad, porque luego, pues bueno, pues está todo digitalizado con el programa informático y ya nos sale directamente. Estas serían como unas pautas generales. Para el psicotécnico, exactamente, para el psicotécnico os vamos a presentar también y os vamos a redirigir con un enlace, una dirección de URL, os vamos a mandar, porque no queremos tener información sensible de nadie. Sí necesitaremos después, los que queráis hacer el entrenamiento para entrevistas, que nos traigáis el documento, pero ahora os redirigimos para que os hagáis un enneagrama, esto es, el dibujo del tipo de persona que predomina dentro de vosotros. Tenéis el pacificador, tenéis el ayudador, tenéis luego el retador, el reformador, etcétera. Todas son buenas y todas son malas en la medida en la que el conjunto de todos vosotros sois y que tenga una explicación. ¿Que das ayudador y pacificador? Pues muy bien, pero quiero ver si todo lo demás está también de una forma equilibrada. Si eres reformador o retador, quiero saber por qué. Y si todo está equilibrado, también me vale, ¿de acuerdo? Cuando hagáis el enneagrama, veréis qué eneatipo es el vuestro predominante. Y del vuestro predominante veréis, en la explicación, en la página a la que os dirigimos, veréis las características fundamentales y primordiales de ese eneatipo. Eso sois vosotros, lo que más predomina. Y ahí también está la parte negativa de ese eneatipo. Y entonces esos son vuestros puntos de mejora, para que lo tengáis en cuenta también. Al final tiene que haber un equilibrio entre el resultado que se obtenga en el test de personalidad y lo que luego se va a ver en una entrevista en este caso, sí, ¿no? Porque si en el test de personalidad pues dieras muy alto en comunicación, ¿no? Una persona muy extrovertida, y a la hora de hacer la entrevista casi hay que ir sacando con sacacorchos para que me cuentes algo, pues eso va a hacer sonar la alarma y va a decir, ¿qué pasa aquí? Porque me ha salido un perfil, pues bueno, pues muy de iniciativa, de liderazgo, etcétera, etcétera, y luego estoy viendo una persona apocada más para adentro, incluso vuestra comunicación corporal, etcétera, etcétera, todo eso lo vais a trabajar con María en la entrevista. Pensar que lo que se dice en la comunicación es una parte muy pequeña de la comunicación, y que todo lo que es paraverbal y no verbal es realmente lo que influye en todo lo que comunicamos. Así que es importante todo aquello que contéis, pero al final es un compendio de cosas de cómo es el ritmo, el tono, bueno, pues ya os digo, la actitud con la que contáis cualquier cosa. La misma palabra buenos días, simplemente decir egunon, si sois 50 personas,
50 significados diferentes. Uno puede decir buenos días y que parezca que está como un flan, que está nerviosísimo. Otro puede decir buenos días y que, bueno, viene como para pasar la mañana. Y otro puede decir buenos días con una energía que parece que se quiere comer el mundo, ¿no? Y todos han dicho buenos días, o todas. Pero el significado es muy diferente. Yo siempre elijo este ejemplo, ¿no? De buenos días, porque, bueno, yo creo que ilustra muy bien que no es tanto lo que digáis, que evidentemente hay que explicarse bien, hay que tener facilidad de palabra y saber comunicarse, pero también el cómo, que a veces no le dedicamos tanto tiempo a la preparación, incluso de nuestro estado emocional. Somos personas muy permeables a la emocionalidad de las demás personas. Y entonces, pues el saber transmitir también la emoción que yo siento, y eso también se tiene que trabajar. No solo lo que voy a decir, sino cómo lo voy a decir, qué emoción voy a tener y qué emoción quiero generar en la persona que me está escuchando. Así que, bueno, pues todo esto es un conjunto. Sí. Y luego, en esta promoción, en la 29, que hemos terminado ahora, cuando estáis rellenando el currículum, que también os ayudaremos a cumplimentarlo, os estaban diciendo, y si os habéis preparado en algún sitio con alguien, lo ponéis. ¿Y por qué? Porque lo que no quieren es, saben de situaciones en las que se dan las respuestas y no les gusta. No les gusta por eso que estamos diciendo, porque llega gente con perfiles distorsionados y además se ve. Y luego vayan a la entrevista y vaya, es hacer perder el tiempo a vosotros, crearos unas falsas ilusiones y perder el tiempo a los reclutadores, que ya os hemos contado que es una hora y pico con vosotros después en la entrevista, más luego un par de horas elaborando informe. Es que con cada uno de vosotros y vosotras están mucho tiempo y son profesionales que después, si vosotros presentáis recurso, tienen que dar las explicaciones y tienen que razonar muy bien el por qué habéis ido y por qué os han puntuado de determinada manera. Entonces, aquí no hay respuestas que nosotros os vayamos a dar. Os explicamos técnicas y métodos, pero nada más, ¿vale? Sí, porque además contestando cosas diferentes mientras esté equilibrado y esté balanceado, puede que María contestar unas cosas, yo otras un poco distintas, pero al final, bueno, pues hay un equilibrio en el dibujo general y entonces, bueno, sí, encaja. Entonces, no siempre hay una única respuesta, sino que es una suma de cuestiones. En el de competencias profesionales, ahí sí, ahí os tenéis que vestir de polis y tener muy en cuenta las 5 competencias que están pidiendo, que después os van a pedir en la entrevista. Son las fundamentales, más luego la que os comentamos nosotros siempre, que tenéis que vestiros, que estáis para servir y proteger, que estáis para ayudar, etcétera. Entonces os tenéis que vestir y que además entráis, como digo yo, en la escala básica, que sois los del café, y las del café, y entráis en un cuerpo jerárquico. Por encima de vosotros jerárquicamente está todo el mundo cuando entráis. Entonces no demos unas competencias profesionales de liderazgo, que bien a medio largo plazo pueden estar muy bien, pero para entrar ahora no tiene que ser lo que predomine, porque nadie quiere un equipo que tenga que dominar. Ahora estáis para aprender y dejaros moldear, no para liderar nada en este momento, ¿vale? Bueno, pues un poco hasta aquí, contaros, desearos muchísima suerte, muchísimo ánimo en el camino, como digo siempre, que emprendéis, y contad con nosotras para aquello que, que os haga falta. Vamos a estar a vuestro lado y, oye, pues evidentemente el trabajo es vuestro, tenéis que practicar, tomároslo, pues eso, ¿no? Como ese entrenamiento que os va a ayudar a conseguir el objetivo que tenéis muy claro y bueno, pues esa compañía, ese apoyo para todas las cuestiones. Sí. Lo que haremos será ir recogiendo dudas que nos vayáis planteando, las iremos clasificando por distintas aptitudes y las resolveremos en masterclass que haremos presenciales si nos permite la pandemia y si no en streaming, que os podréis conectar. Y iremos resolviendo y no lo veo y queréis aprender, queréis verlo para que vuestro cerebro aprenda. Entonces os daremos el TIC, el método, la técnica para resolver las preguntas que nos vayáis lanzando, que no encontráis solución o que no la entendéis. Y eso es todo. Esperamos que a todas y a todos esta explicación nos haya servido
También, pues bueno, como estímulo para participar y para poder preparar con nosotras y con nosotros, que está José Luis San Nicolás también, y tenemos un preparador físico para daros pautas también en la hora de preparar y entrenar las pruebas físicas. Y esperamos, bueno, pues que con esta preparación tan global e integral, bueno, pues seáis los que participáis con nosotros y que tenemos éxito, ya lo sabéis, pues los nuevos aspirantes y bueno, aspirantes aceptados en la convocatoria 30 de esta nueva promoción de Policía Vasca. Y así nos habéis conocido un poquito más. Eso es. Y, como digo siempre, seguimos en contacto. Un saludo. Venga, hasta la próxima.